Muy buenos días, yo soy Sandra Claros de la editorial 89079. Quiero darles a todos, a todas la bienvenida a este lanzamiento del libro Las Huellas de la Esperanza con su autor Raúl Guzmán González. Contamos hoy también con la presencia del prologuista del libro, Mauricio Suárez. Vamos a tener una conversación muy amena entre estos dos poetas, específicamente en relación al libro en lanzamiento. Raúl Guzmán González es poeta, filósofo y magíster en filosofía, escritor, editor y gestor cultural, autor de Estrella del Alba, coautor de Mensajes del Niño Interior y uno de los compiladores del libro Filosofía para Ser Niños del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, IDEP. Con Estrella del Alba, segunda edición, fue uno de los ganadores de la convocatoria para autores autopublicados de la Filbo 2021 y con su editorial 89079 fue uno de los ganadores de la convocatoria Filbo Emprende 2023. Mauricio Suárez, prologuista del libro. Su poesía fue finalista del sexto certamen Martín García Ramos en Andalucía, España, en el 2007. Poemas suyos fueron incluidos en la antología latinoamericana Peces con Alas, de Editorial Cupier, Buenos Aires, Argentina, en 2015, y Morir es un país que amabas, poesía y memoria por nuestras lideresas y líderes sociales asesinados, próximo a ser publicado. En la actualidad prepara su segundo poemario titulado Los reinos flotantes y un libro sobre cine. Los dejamos en este diálogo muy interesante. Buenos días, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por acompañarnos. Creo que estos espacios son muy importantes porque alrededor de la poesía, y la poesía como siempre es la que hace la resistencia en estos tiempos que vivimos, ¿no? Estamos hoy congregados alrededor de un libro bellísimo, un libro que cuando empecé a leerlo y a trabajar en él, pues empecé a sentir que justamente se encontraban una serie de elementos que son los que queremos hoy poner sobre la mesa, elementos de ese Raúl filósofo, de ese Raúl poeta, de ese Raúl humanista que ha trabajado también por la educación. Entonces, bienvenidas Las Huellas de la Esperanza, bienvenido Raúl, gracias por este libro, gracias por la invitación. Y lo primero que se me ocurre es que nos puedas contar un poco sobre cómo fue la génesis de este libro, cómo fue ese nacimiento, cómo nació y sobre todo, porque ustedes no lo saben, pasó mucho tiempo, pasaron 40 años, ¿cierto? Y volviste a ese libro, a esos textos. Entonces también quiero saber que nos cuentes cómo fue volver a esa escritura y cómo fue el proceso de reescritura. ¿Qué significa la reescritura? ¿Cómo fue eso? Muchas gracias, Mauricio, por acompañarnos en este momento. Realmente, cuando tú hablas de la génesis de Las Huellas de la Esperanza, estamos hablando de 40 años. La primera edición fue el año 1984. Precisamente hoy nos acompaña el maestro Bernardo Acosta, que fue quien se encargó del diseño de la carátula en ese entonces. Bernardo con Patricia Cero, con Carlos López Castaño, realmente fueron los grandes compañeros en la primera edición y realmente la gozamos muchísimo, porque además también era la primera aventura que ellos corrían en la edición del libro. Bueno, este libro tiene en esta génesis mucho que ver con el trabajo que realicé en el Instituto
de la cultura Rafael Uribe en Dolores, Tolima, donde se escribieron los primeros libros. Por eso también es afortunado estar ahora en el stand de la gobernación de Tolima, porque también es alusivo a mis ancestros maternos, que eran de Dolores, Tolima. Entonces, eso en cuanto al comienzo de las huellas de la esperanza. ¿Por qué volver a ella 40 años después? Precisamente era lo que tú me preguntabas hace un instante cuando nos encontramos aquí en este pabellón del Tolima. El trabajo de la escritura es un trabajo profundamente curativo, y lo sabe Mauricio, que no solamente es poeta, sino que lleva varios años vinculado con la Secretaría de Salud del distrito. Realmente la poesía ayuda a sanar el alma, tanto para nosotros los que tenemos ese oficio de escribir y encontrarnos cotidianamente con las palabras, como también para quien lee la poesía. Pero bueno, vamos a empezar a leer poesía. Sí. Este es un poema que se llama Félix y Elena, que precisamente es alusivo a mis abuelos maternos. Dice: paso por el andén de la que fue la Casa Verde, solar amplio de un caballo lento y unos perros que le nacieron a la soledad. Huerta pequeña de inolvidables huellas, cocina principal para las artes de la abuela. Techos altos que en las noches de lluvia eran música en mis oídos. Los rayos del sol entran por mis recuerdos y el abuelo Félix mece en un rincón su nostalgia. Cierra los ojos dispuesto a partir sereno al confín del último enigma. Vuelvo a pasar por la que fue la Casa Verde. Ahora una desconocida toma de la mano al niño de los diciembres. Me sonríe y los dos se alejan despacio. Este es otro relacionado también con los ancestros. Se llama Mi regreso a la primavera. Conocí la primavera del comienzo, los primeros rayos del sol, la espada que me lanzó a la respiración primigenia, el parque de la leche original, el asombro que vuelve siempre a mecerme en el columpio 2 siglos a la altura de mis pasos. Más que pisadas en la nieve, las huellas de mi alma encarnada en me hacen desencanto. Hay un poema que a mí me llama mucho la atención. Es breve, se llama Flor Perpetua. Lo voy a leer y te hago una pregunta. Flor perpetua. Una flor que embellece después de mis muertes. Cada vez que yo pronuncio el para siempre, nuevos capullos se abren. Nuevos capullos se abren. ¿Cuántas veces has muerto? ¿Y cómo has muerto? Y sobre todo, ¿cómo te has abierto después de una purga? Realmente cada etapa de la vida es una muerte. Cuando pasamos de la niñez a la adolescencia, es una forma de vida. Cuando hoy en día también nos damos cuenta que nos convertimos en adultos, es una forma de vivir. Las despedidas llevan también la semilla de la muerte, cada despedida. Y vivimos despidiéndonos permanentemente. Entonces estamos viviendo la presencia de la muerte.
pero la muerte hay que mirarla como parte de la vida. La muerte no es el final, la muerte simplemente es un estadio de la vida, porque yo creo que no todo termina cuando biológicamente cesan nuestras funciones. Los seres armados seguimos encontrándonos en los distintos rincones del tiempo, de un tiempo que va más allá del tiempo, que no es el tiempo de Martin Heidegger, no es el tiempo existencial, sino es un tiempo espiritual. Y así como tenemos también ancestros de sangre, tenemos ancestros del alma. Precisamente ahora que le estaba escribiendo la dedicatoria a Mauricio, escribía hermano en la poesía. Hay una espiritualidad que nos une. Con Bernardo Acosta hay una espiritualidad que nos une hace más de 40 años. Y así podemos seguir hablando de todas esas hermandades espirituales. Por eso realmente hay que darle mucho sentido a la vida. Precisamente en la editorial 89079, este año lanzamos aquí también en la feria un libro de una persona muy querida para nosotros, que se llama Lecciones de Vida. Y en ese libro encontramos los mensajes que él nos dejó. A su temprana edad decidió irse a otro estadio de conciencia, pero sigue presente en todos los seres que tuvieron la oportunidad de conocerlo. Entonces hay que rendirle un homenaje profundo a la vida. Por eso hablamos en de Colombia, potencia mundial de la vida. ¿Por qué? Porque hay que superar la cultura de la muerte y hay que hablar de la fiesta del espíritu. Hay que hablar en términos griegos de ese Dionisos que nos lleva a la embriaguez espiritual. El poeta es un embriagado en todo sentido, ¿no, Mauricio? Pero hay que trascender, el vino que tanto degustamos, hay que volverlo ambrosía de los dioses. Hay un poema que es justamente con el que tú inicias el libro, se llama La memoria de la sangre. Dices: árbol de mis antepasados, regreso al vínculo de su savia. Ella, al elevarse por el tronco y las ramas, despega incógnitas de una laberíntica ruta. ¿Cómo fue regresar a esos antepasados por ese laberinto gordiano, ¿no? También. ¿Cómo fue ese regreso con, además, un instrumento tan exuberante, sensible, como el ala de una mariposa, que es la palabra poética? Sí. Precisamente hablaba de los ancestros que son de sangre, pero que también son de alma. Entonces, así como están mis ancestros de sangre, en el poema Félix y Elena, están los ancestros de espíritu, están los ancestros arquetipales. Yo de alguna manera me conecto con Bogotá y mi sangre biológica nada tiene que ver con Bogotá, pero sin embargo tengo esa conexión espiritual porque es el más superior de la poesía. Me conecto con Novalis, me conecto con Heidegger, me conecto con Adams. Mi tesis en la maestría en filosofía fue el sentido existencial hermenéutico del diálogo en el arte de curar. No sé si era la presencia del maestro Heidegger y del maestro Gadamer. Gadamer atravesó todo el siglo XX, murió a los 102 años. Entonces son maestros y son hermanos espirituales. Esa es la sangre. Eso va mucho más allá, incluso de uno mismo. Por eso considero un valor muy grande que se siga investigando y trabajando sobre el tema arquetipal, porque los arquetipos están encarnados. La diosa Atenea
ya no le tenemos templo, pero la diosa Atenea está encarnada en las mujeres que trasegan por la vida, tienen ese perfume de sabiduría, mujeres que son sabias, que son grandes consejeras, y de esas necesitamos rodearnos para que la vida sea feliz. Este viaje de las huellas de la esperanza también es un viaje a lo desconocido. Como los viajes iniciáticos, como el viaje de nuestro Ulises, ¿no? Y te preguntas en algún momento, ¿a dónde me conduce este camino empedrado? Mis pies no lo saben, pero al andar elijo mi destino. Ese caminar hacia estas huellas de la esperanza también nos plantea una noción muy profunda que tiene del tiempo, ¿no? Y no es un tiempo lineal, un tiempo en el que el pasado es el pasado, el presente, el futuro, sino un tiempo que está en constante danza, ¿no? O mejor, un pasado en un tiempo donde uno puede volver como si fuera una alacena riquísima, interminable, tomar de allí y regresar constantemente. No está vivo, es un tiempo vivo. Pienso que el tiempo es el ahora. Vamos a hablar del tiempo cuántico. El pasado está aquí en este instante y el futuro también. Pero además hay algo mágico. Cuando nosotros estamos reescribiendo un poema, estamos cambiando el pasado y el futuro. Es el eterno retorno que el maestro Federico Nietzsche toma de una cultura antiquísima, toma de los hindúes, la tesis del eterno retorno. Todo vuelve. Por eso escribir con la conciencia del mago implica transformar el pasado y el futuro. Es un acto alquímico. De igual manera, como es tan importante la conexión con el niño interior, es muy importante la conexión con el mago y la maga interior. Hay que develar ese mago y esa maga que hay en nosotros. Tenemos algún otro poema. ¿Cuál tienes para el Bueno, voy al azar. Se llama Más de un día escuchó el amor. Este poema no tiene ningún tipo de modificación. Está así hace 40 años, casi 40 años. Eso te quería también preguntar. Hay algunos poemas que fueron inalterados, ¿cierto? Precisamente ese se lo dedico a Patricia y a Fernando. Desde la casa latín infantil, tus pasitos descubren un camino. Sientes la mano tímida de mamá, tu voz bailar sin prisa. El perfume de la plata. Pero la calle es tan grande, los autos tan veloces, los rostros que pasan tan extraños que te da miedo y lloras. Ella seca tus lágrimas con dulzura y vuelve tu sol a sonreír. En tu primer día de jardín, pronto entrarás por una puerta desconocida donde principitos de distintos reinos van a convivir contigo. La madre se despide y tú quisieras coger a sus brazos, pero ya es tarde para alcanzarlos. Sus pasos suenan lejos. Unos niños lloran sin darle tregua a sus ojos y otros juegan alegremente. Blancanieves desde su marco dorado a todos los observa. Sabes muchas verdades que la vida te recordará. Lento es el aprendizaje de la felicidad. Durante 280 días fuiste el milagro del crecimiento en el vientre. Enseñaste a esperar con devoción tu presencia. Nunca se olvidará ese primer llanto y la emoción de sentirte dormir muy cerca de ella. Este fue precisamente muy relacionado con el nacimiento del primer hijo de Bernardo y Patricia, José David. Muy bien. Hay otro elemento que me parece
y es que muchos poemas son breves. Y acá tenemos dos amigos también que son poetas y saben que la brevedad es una de las cosas más difíciles. De hecho, es una filosofía también de vida oriental, ¿no? Y dentro de esos poemas breves hay uno que se llama Frío. La luna llena alumbró nuestra planta de novios rojos y el cielo floreció. ¿Cómo fue también esa relación con la brevedad, con esta poesía breve, dentro de algunos otros poemas que son extensos, en los que hay unas descripciones, en los que hay un trabajo distinto? ¿Cómo pudiste hacer ese equilibrio de estos poemas breves con los poemas extensos? Digamos que el cultivo de la brevedad surgió en la tercera edición Estrella del Alba, en los diálogos que tuve con Gabriel Santiago. Gabriel Santiago, mi hijo, es gran amigo de los haiku. Y digamos que en esos diálogos, cuando él me hablaba de hacer jardinería en Estrella del Alba, era una invitación a la brevedad. Me decía, mira, eso es demasiado retórico. Vamos a lo breve. Lo breve es meditativo, es profundo. Aquí hay un poema que se llama Iluminación. Es un poema sumamente breve. Dice: me salgo de la camisa roja para oler una fruta fresca. Muy oriental. Muy oriental, exactamente. Sí. Aquí hay otro precisamente muy breve que dice: sobre tu hombro desnudo, mi mano discreta se desliza por los pétalos de tu piel. Ese tampoco tuvo una orientación. No, este es un poema nuevo de una parte del libro que se llama El Jardín del Colibrí. En esta parte de los poemas estoy recreando algo bien especial. Es que a los 65 años uno puede volverse a enamorar. Claro. Esa parte es muy importante porque se cree que de pronto no, que ya a los 65 años entonces nos desayunamos y quedamos desprogramados, y ya nada que hacer. Pero precisamente mi generación de los 65 años son hombres profundamente activos, que están, hombres y mujeres profundamente activos, que están en plena actividad. Aquí tenemos precisamente al poeta Carlos Fajardo, un hombre en plena actividad poética, y en todo sentido, un caleño ciudadano del mundo, que afortunadamente fue un maestro muy juicioso y logró adquirir su pensión, y ahora puede dedicarse todo el tiempo a disfrutar de esa palabra poética que lo ha acompañado desde siempre. Entonces, el amor es algo que debe estar presente en todo sentido, desde el amor que encarna Afrodita en tantas mujeres, en tantos hombres, hasta el amor que se expresa por la familia, por los hijos, pero también el amor por la sociedad. No podemos olvidar que nosotros, los poetas, no estamos en una nubecita alejados del mundo, sino que los problemas del mundo nos tocan, incluso nos tocan muy fuerte, porque nuestra sensibilidad está abierta a percibir todo lo que pasa en el mundo. Que estemos en este momento siempre como la espada de Damocles, todos los días nos levantamos con la amenaza de la guerra nuclear. Que Colombia, siendo un país tan bello, que tiene tantas cosas hermosas que ofrecernos, esté asediado por la violencia, por los odios. Todo eso es altamente preocupante, ¿no?
Sí, ese es un elemento muy interesante. La poesía es un vehículo de resistencia, ¿no?, contra el despotismo. Porque lo que sucede es que el mundo está en manos de déspotas. Y volviendo a la brevedad, hay un poema que se llama Contemplación. En esta playa, un instante de más basta. Dan ganas hasta de contar las palabras, ¿no? Ese momento de brevedad, en el que el poema contiene un instante, ¿no? ¿Y qué significa el instante? El instante es la piel de la eternidad del tiempo, ¿no? Es un momento muy especial que también Octavio Paz descubrió mucho a lo largo de sus ensayos, en el instante. Yo creo que cuando llegas a la brevedad logras esos momentos de intensidad de esos instantes. De acuerdo con eso. Aquí hay un poema que tiene mucho que ver con, digamos, con la salud trascendental de la cual hablaba Novalis. Se llama Sanándolos. Al despuntar el día, sobre los capullos arde el rocío en el hombro del de mi pecho. A la hora de curarnos las heridas, siembro una hoguera en las palabras. Siembro una hoguera en las palabras. La poesía como ese territorio fértil, ¿no? Como ese territorio también productivo, ¿no? En el sentido en que tú estás produciendo tomates, sino que estás creando algo que va más allá, ¿no? Que es algo que es para el espíritu, para el corazón. Y muy bien que nos nombre Novalis, porque yo sé que Raúl desde siempre me ha dicho que él cree que el sanador, el máximo sanador, no lo llamamos terapeuta, el sanador es el poeta, ¿no? Háblanos un poquito de eso. Sí, el poeta sanador, en primer lugar, al escribir nos estamos sanando nosotros mismos. Esa es una forma de cicatrizar las heridas que vienen a través de la memoria, del recuerdo. Pero esto va más profundo que la simple memoria del hombre aquí y ahora en la tierra. También tiene mucho que ver con ese término que utilizaba Platón, las reminiscencias. No solamente nos estamos curando de las heridas de esta vida, sino nos estamos curando de vidas pasadas. Yo realmente creo en la reencarnación. Creo que volvemos una y otra vez en este eterno retorno hasta que definitivamente un día podemos entrar a la rueda del samsara, a trascender. Entonces yo pienso que con la palabra, con la escritura, estamos abriendo los escenarios del pasado, nos estamos encontrando con todos los seres que hemos amado y hemos odiado. Y con ellos estamos haciendo un tejido en el timbre del tiempo, un tejido que nos toca la piel y que nos hace muchas veces doler el alma. Pero ahí donde está la grandeza y el poder de la palabra, que la palabra nos puede lograr curarnos y volver otra vez a la danza de la vida, disfrutar de este aquí y ahora, que es lo único que tenemos en la existencia, digamos, de este tiempo de Cronos. El reloj nos está siempre llamándonos la atención, el reloj nos está hablando. Sin embargo, ese es el poder de la alquimia y de la transmutación que nosotros logremos hacer sopesando las palabras, entendiendo que las palabras no son solamente pronunciaciones, sino que las palabras son las presencias
que tiene el alma en cada uno de nuestros instantes. Y realmente, Mauricio, lo que más hay que recuperar en este momento en el hombre del siglo XXI es el alma, porque encontramos muchos seres desalmados. Sí, además porque como la palabra se volvió palabrería, la palabra se marginalizó, cayó en manos del mercado, se volvió simplemente productividad. Entonces también estamos viviendo una crisis de espiritualidad, y encontrarnos con estos libros, encontrarnos con esta poesía es recobrar esa espiritualidad. Esta es una tarea que nosotros nos debemos. Además es un libro que llegó en un momento muy especial a mi vida, porque llegó después de la muerte de mis padres, y entonces cada palabra de este libro me pudo significar también algo en mi proceso de duelo, y también es entender que aquí lo que encontramos en esta poesía es un diálogo. Significa lo que Raúl está diciendo, que la poesía es algo vivo y que dialoga más allá del tiempo. Entonces también es una tarea para estas generaciones. Acá tenemos una jovencita en nuestro público, y también pensaba en eso porque este es un libro de 40 años de escritura. Entonces, ¿qué tienes también como para decirle a los jóvenes hoy en día que se acerquen a la poesía, y que de qué manera también puedan empezar a perderle como el miedo? Porque también se han creado una cantidad de imaginarios equívocos con respecto de no solo la figura del poeta, sino también del poema. La presencia de los jóvenes es muy importante en nuestro quehacer diario. Frecuentemente yo dialogo con mis hijos, con la filosofía que nos está acompañando. Gabriel, que recientemente terminó sus tareas en el Festival Internacional de Cine, está en Cartagena, pero también dialogo con los amigos de los distintos colegios donde he tenido oportunidad de interactuar con el colectivo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo, los diálogos con los semilleros de jóvenes. Realmente el joven ayuda a romper los paradigmas. Nosotros no podemos creer que somos dueños de la verdad. Ellos tienen puntos de vista distintos, tienen otras miradas, y hay que escucharlos y aprender mucho de ellos. Los grandes maestros son nuestros hijos, los hijos de la carne y también del espíritu. Sí, yo soy testigo de ese trabajo que has hecho en los colegios. Es muy importante. ¿Quieres leer otro poema? Y de pronto si algunas personas quieren participar con alguna pregunta que quieran hacer, acá nuestros invitados poetas. Este poema se llama El Eterno Retorno. Dice: la eternidad está aquí, se esconde en los relojes, anda por un sendero que se esfuma en la ciudad y devora la calle en las esquinas del barrio. Ahora, mientras espero sentado en un pequeño café, reescribo el cosmos en el pasado y el futuro de una cita que programé para después de mi viaje. Ahí está todas esas particularidades que tienen del tiempo, ese manejo del tiempo, ese tiempo oracular, ¿no? También, ese tiempo que es laberíntico, no lineal. Bueno, quiere hacernos una pregunta. Muchas atención, estimados visitantes que están interesados en Blue News y en varios de los eventos programados para el día de hoy. Recuerden, hoy vamos a aprovechar el aforo de estos dos eventos ya están completos. Bueno, mientras se animan a preguntar, las diferentes actividades, les espacios, voy a leer el poema Debajo de la higuera. en cada una de las
Quiero ver el mundo con la curiosidad de un felino, atento al vuelo de las hojas y al tejido de las espinas. Repetimos, necesitamos aprovechar el tiempo de su visita. Me parece muy interesante la observación de los gatos, y los gatos nos observan mucho. Y Mario Mendoza. Los egipcios tenían una gran admiración por los gatos. Eran un regalo de los dioses. El primer contacto que yo tuve con los gatos fue el primer gato que acompañó durante unos años a la Sofía, Pacho. Después vino, cuando Pacho se fue a otras esferas estelares, vino Eros. Y es muy especial esa convivencia con los gatos. Raúl, yo tengo una pregunta, y es que sabemos que tu obra la estás publicando con tu propia editorial, la 89079. ¿Por qué publicar con tu propia editorial independiente? ¿Por qué no irte con esas grandes editoriales que manejan masas y publicidad para todos y llegan a todas partes? ¿Por qué te animaste a sacar tu poemario directamente desde tu propia gestión y la gestión de tu editorial? Ontológicamente yo soy un desobediente y me ha gustado siempre mantener una independencia. Y creo que mantener una independencia en el mundo editorial, pues así como tiene también grandes vicisitudes, tiene un beneficio para el espíritu, que finalmente uno se encarga de saborear su propia obra sin que los correctores de estilo se vuelvan incorrectores de estilo, por ejemplo, o quedar uno en manos de las librerías que le cobran el 40% por dejar el libro en ellas. Yo prefiero ser más amigo de asumir cada uno de mis libros como una empresa y tener ese contacto directo con las personas, lograr de alguna manera darle un sentido de renovación a cada una de las presencias poéticas con las cuales uno se va encontrando a medida que va distribuyendo su obra. Además, las experiencias más radicales de escritura están sucediendo con las editoriales independientes. Acá hay dos preguntas que me suscita este poema. El poema se llama Palabras Ocultas. Dice: viajo entre libros y paisajes, en un íntimo diario escrito muy despacio, a mano y con letra indescifrable, en la oscuridad del firmamento mudo. ¿Cuáles fueron los libros que te acompañaron? ¿Cuáles fueron? Ya nos hablaste de Heidegger, de Gadamer, de esa parte tuya de tu formación como filósofo, pero también ¿cuáles fueron esos libros literarios que te acompañaron en esos 40 años, en ese viaje, en esa aventura? Y también que nos cuentes un poco de cómo es tu proceso de escritura. Por ejemplo, para hablar de poesía colombiana, hay un poeta maravilloso que me ha acompañado a través de los años y que muchas veces vuelvo a su obra, que es Aurelio Arturo. La poesía de Aurelio la noto siempre fresca, es una poesía remansada. De igual manera, la poesía de Walt Whitman es una poesía llena de vitalidad, con quien compartes también que él trabajó en un poema muchos años, muchos. Exactamente. Y recuerdo también a los nadaístas con mucho cariño, a Gonzalo Arango, por ejemplo,
no solamente por su trabajo propiamente literario, sino por su actitud poética ante el mundo, por esa militancia de la vida. Gonzalo Arango encarnó la poesía. Realmente él se inmoló dentro de la poesía. Y me encanta también leer a los poetas de mi generación. Precisamente en el año 1991, cuando la Constitución Política de Colombia, yo estaba de profesor en la Universidad Javeriana, tuve la oportunidad de ser compañero de trabajo de Julio César Goyo. A través de Julio César conocí Si Mañana Despierto, a Carlos Fajardo, a Jorge Ordóñez. Entonces pude percibir no solamente a los oficiantes diarios del poema, sino también a los poetas que hacían de su vida un auténtico poema, porque asumir el trabajo de escritor es algo de mucha complejidad en nuestra vida, de muchas renuncias, de saber moverse en la cuerda floja. Y eso era lo que yo percibía, por ejemplo, de estos poetas, compañeros y amigos de Si Mañana Despierto, que lograban trascender el yugo del pan. De alguna manera encontraban la liberación en sus palabras, pero que además no se quedaron simplemente en la emocionalidad de quienes escriben la poesía, sino también fueron juiciosos académicos. La mayoría de ellos son doctores de literatura. Entonces lograron muy bien articular ese encuentro maravilloso de los griegos de estar acompañados de Dionisos y Apolo, la inspiración, pero también el oficio cotidiano, ¿no? El oficio de un Fajardo que comienza a las 8 de la mañana a escribir poesía hasta el mediodía, rigurosamente. Y por eso vemos una obra prolífica que seguramente durante mucho tiempo va a seguir iluminando a la nueva generación. Raúl, ¿y cómo es? También teniendo en cuenta que este libro es un caleidoscopio, ¿no? ¿Cómo ves ahora el país? ¿Cómo sientes el país cuando volviste a estas escrituras, cuando volviste a estos poemas, empezaste nuevamente a retomando? ¿Cómo sientes ahora el país desde su inicio, el libro, la vida de lo que hay? Yo creo que en Colombia hay que poner el acento en lo que nos une y no en lo que nos divide. Realmente hay mucho odio. Hay un odio visceral. Entonces hay que buscar tender puentes. Precisamente esa es la gran tarea que estamos cumpliendo. A uno de mis amigos lo invité a la lectura del poema de la Valía de la Esperanza, y le mandé un mensaje por WhatsApp y me decía: mira, no te puedo acompañar porque mañana para mí evidentemente es un día muy importante porque voy a marchar. Y yo le decía: no, maravilloso que marches, pero la forma como yo asumo, hay distintas maneras de asumir la desobediencia. La forma como yo asumo la desobediencia es escribiendo poesía. Esa es una manera de afirmarnos en el mundo y de ser contestatario. Pero hay que buscar que el lenguaje sea más un lenguaje de tejer. La palabra hermosa que se me hace, que maneja muy bien los sitios de Guayú, es tejer. Entonces vamos a tejer país. Hay que imaginar país. La facultad de la imaginación nos da esa posibilidad de seguir soñando el país. Vemos a Aurelio Arturo, el país que sueña. Siempre
Seguramente tenemos cosas por mejorar, tanto en la esfera privada como en la esfera pública. Pero el poeta es un ciudadano del mundo, es un ciudadano que tiene que ir más allá de los nacionalismos, más allá de los partidos políticos. Además, la desobediencia no nos permite matricularnos en nada. Nosotros somos seres libres. Yo puedo tener ciertos afectos con algún sector político, pero también lo debo criticar, debo ser objetivo y aceptar cuando me dicen que se han cometido errores. Muy bien, Raúl. Pues bienvenidas a estas huellas de la esperanza. Gracias por estar aquí, por acompañar a nuestro querido poeta. Y si quieres cerrar con un poema. Gracias, Mauricio. Muchas gracias a todas las personas que están acompañando en este instante. Este poema es el último de Las huellas de la esperanza. Es ante la finitud de las estaciones. Marchitos pétalos del tiempo amarilleándose entre vejeces que taladran las raíces. Enfermedades que gritan desde sus hondas heridas. Muertes apremiantes de la savia. Quiero a todos mirarlos con ojos nuevos. Discreto en la presencia de las hojas secas, sin apegos por lo que ya no es, que el pasado no empañe mirar la belleza del jardín de ahora. Muchas gracias.